Muy buenas, gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a Vampyr. Perdonad la espera, pero es que he tenido problemas con... He tenido problemas con la grabación, porque sabéis que también grabo la serie de Vampyr para YouTube a máxima calidad, a 1440. Y pues no me grababa, tío, pues estaba dando problemas que no iba a la grabación. Y he reiniciado y me seguía dando problemas hasta que al final, no sé, pues he vuelto a abrir y cerrar una grabación que me estaba... No grababa, se quedaba en cero. Y ahora está funcionando. Bueno, he comprobado que ya funciona. Mira el archivo, el que he grabado y lo he grabado. O sea que va bien. Ya va bien, gente. Espero. Pero bueno, ¿esto qué es? Perepe, a tu trabajo, cojones. Me cago en la leche. Están colados. Me cago en la mar. Bienvenido, Perepe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Buenos días. Ya sabéis que podéis pasar por el canal de Multiperepe, que lo vais a pasar genial. Hoy seguramente pues sigue ahí con el Zelda, que lo tiene ahí a puntito de caramelo ya. Bueno, vamos a continuar, que ayer no hicimos nada. Bueno, no hicimos nada en Twitch. La gente de YouTube sigue su curso de vídeo diario, ¿eh? No os quejéis. Y aquí tenéis vuestra droguita. Vale. Vale. Vale, alcantarillas del dique. Ah, es verdad, lo dejamos justamente aquí las alcantarillas. Hicimos el puzzle de... Uy, cuidado. De la especie de presa esta que había aquí, ¿no? De compuertas. Vale. Y ahora pues tocaba ir por esta zona de aquí que grabó. Y ya dije yo, venga, vámonos, que ya va siendo hora. Tenemos una misión secundaria que se llama el Escondite. Habla con el joven que se esconde en las alcantarillas. Y la misión principal, por un perro que mata a perro me llamaron. Explora las alcantarillas. Estamos en el capítulo 3 del juego. Vale. De hecho aquí... No saques esto. ¿Por qué haces esto? Vale, que no estoy jugando al... al Resident Evil 8. Que estoy haciendo no hit del Resident Evil 8. A ver, no. Yeah. Vale, pero había otra misión que era las alcantarillas, ¿puede ser? ¿Esta? ¿Quién es Giselle Paxton, gente? Tenemos el dinero de Giselle. Ah, esta misión estaba a entregar. Pero no me acuerdo quién es Giselle Paxton. Bueno, ya volveremos. No sé, no tengo ni puta idea, tío. Ahí, Perepe. Ahí te he visto fino. Estoy en consola ahora, me paso a PC. Ah, vale. Gracias. Vale. Aquí hay restos de sangre, gente. Oigan por aquí. A ver, ¿cómo...? Ah, que no me puede agachar, hostia. No me acordaba. Chico, tira para allá. Nada, tendremos que dar un rodeo. Estamos cerca de la misión secundaria, ¿no? It's locked, all right. Ok. Cucú. No te estires. ¿Por qué te tiras, amigo? Se tira solo, ¿eh? Yo no me he tirado, ¿eh? Ah, este es Skal, ¿no?
maggots have escaped the wrath of Ascalon for too long. It is time to purge the sewers of their filth. You again. The one they call the sewer dog. Hold your tongue, new boy, or I'll crush you like a maggot. You've let the beast consume you. Finally, a touch of lucidity. Vale. To respect the laws of Ascalon. Así de primeras, jefazo. Let's go. Vale, espérate porque me cambié la... ¿Esto qué era? Esto era para irme hasta él, ¿no? Vale. Vale. Y esto era para aturdirlo. Sí, pues esto es bueno, ¿eh? Vale, ese de movimientos, tío. La verdad es que no se lo han currado mucho, ¿eh? Porque es parecido al de otro. Qué cuánta vida tiene este. ¡Hey! Mierda. Joder. Mira que se ha cabreado. Que se ha cabreado. Slow as a snail. Mierda. Voy a usar armas, pero... ¿Dónde estás, cabrón? Your blood is now mine. ¿Se ha recuperado la sangre, tío? La vida. Baja, cabrón. Hostia, que me ha dado de revés. Mierda, me queda sin estamina, tú. Voy a curarme. I shall crush you. Your blood is now. Hay que cambiar los botones, gente, para la no hit. Ay, 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 ay. ¡Mierda! Ahí va. Liada. Hay que cambiar las palancas.
Down, stay down. Return to your apothecary, adults, and thine shall be a fair skull to adorn you. I shall crush you. Down, stay down. Ya que está yo. Vale, voy a cambiar un momento el botón este, la palanca. Vale. Ahora, a ver. Vale, ya está. Tengo que tener un mando pro, chavales. Es que la había cambiado para el Resident Evil. La palanquita derecha. Es que así puedo correr y girar la cámara a la vez. Bueno, ¿y qué? A ver. ¿Por aquí? ¿Tengo la llave? ¿Tendré la llave? ¿O es por aquí? Vale, será por aquí. Aquí no tenemos llave, ¿no? It's locked. Vale. Let's go. At least one Skal escaped Virgil's wrath. Ah, vale. Esto. Digo, ¿qué está diciendo? Más sangre por aquí. The poor creature is bleeding to death. He cannot be far. Vale. Vale, habrá que ir por allí. A ver. Voy a tener que volver. Es que no sé por dónde es. No sé si es por aquí o... A ver. How could he have made it this far? There's blood everywhere. Vamos a dar la vuelta. A coger el camino ese. A lo mejor es un secreto solo. ¿Dónde era, tío? ¿Por aquí? Bueno. Madre mía, las minas estas, tú.
pasar? No hay nada aquí, tío. Ah, mira dónde estoy. Hemos dado toda la vuelta, gente. Safe we are, still. Drink now. This isn't the blood of a vampire, but it will quench your thirst. ¿Quién es esa? Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Esta parece... No la fija ni nada. A ver. Territorio de los Skals, de las alcantarillas. Ah, es verdad que aquí hay un territorio, es cierto. This is our domain, not yours. You've been warned. Wait, I saved you from this creature. That must count for something. Thank you. Now go. Go back to the streets and houses. There is no love lost between us, vampire. But thank you. ¿Es usted el sabueso de las cloacas? Parece muy triste. Bueno, me envía Southampton, ¿no? Sean Hampton sent me here. I believe he wanted me to find you. Who are you? If you must know, they call me Old Bridget. And this shelter is where we live. I'm Jonathan Reid. I'm a newborn Egon. I'm afraid I'm not sure what's going on. I shall not bend a knee, young Egon, but I sense your pain. Ask, and I will afford you my attention. ¿Quién era esa criatura? Why was that creature after you? Fergal is the blunt instrument of the Ascalon Club. His masters would see us dead or se llama turned Fergal, into ¿no? slaves Del if Club they Ascalon. had their way. ¿Qué es Fergal? What the hell was that thing? He wasn't an Ekon or a Skal. They are known as Volkod, an ancient offshoot of immortals. Blood drives them, enrages them. Bulkot. ¿Qué es el Club Ascalon? What of this Ascalon Club? Vampire society's elite in the Empire. They make the rules and enforce their judgment upon us whom they see as lessers. Vale, ustedes quienes son, dijo que debía encontrar. So was it you that Sean Hampton sent me to find? Perhaps. The sad saint was always kind to us. He must trust you if he revealed our location. No confío en él, podría ser un asesino. ¿Es de fiar? Sean is a Skal. All those I've encountered have been violent, crazed creatures. How can he be any different? Maybe because he is the sad saint. Or perhaps because I am Old Bridget of the Sewer Skulls. Sean killed a patient of mine. And that's just one of the murders he's being hunted for. If you refer to Harriet, she is now among us and under our protection. Estaba viva. Eso me acordaba yo que estaba viva. That's it. That's the proof Sean wanted me to find. I must talk to her. No. Harriet is not alive. But you can speak to her. I must warn you. She is fragile and may not receive you warmly. I don't understand. She is filled with bile and hate. Her mind is sharp as a tack, but her body is so weak. I've never seen its like before. She is resting in a room on the far right of this hideout. Thank you. I will bear that in mind. Ah, esto no tienen experiencia porque con esto no te puedes... Aparte tiene nivel 8 de cautivar. ¿Qué te pasa, amigo? Eternal gratitude for your protection, Master. A
eternal gratitude for your protection, master. Vale, te cojo los 5 chelines que tienes aquí guardados después de haber ahorrado durante un mes, ¿vale? Gracias. Old Bridget says you are one to trust. Es una cosa que no me gusta, tío. Cada vez que coges chelines, son 5. A menos que sea un tesoro o algo. Skal has stalked us for ages upon ages. Es una mierda, tío. Está súper oscuro. Menos mal que le he dado al OBS el filtro ese. Le puse el filtro de brillo, si no, no veríais una mierda ahora mismo. How is London? I've not seen beyond these walls in such a long time. Vale. Aquí hay un escondite, tío. Un arma. Maza corriente. Arma de 2 manos. Uy, podría ser la nueva arma a 2 manos, Ojito, Podríamos descansar aquí, ¿no? Un poquito. Voy a echar un vistazo primero. Vale, esto es para llegar hasta aquí. Vale, ahora tenemos que dar toda la puta vuelta. Ahí para el otro lado. Por aquí. ¿Es aquí donde estaba Harry? Aquí está, sí. A ver, supremacía de los Econs. No resulta con una coincidencia que los Econs sean el enemigo más extraordinario y numeroso de todos los vampiros. Los Econs constituyen la verdadera aristocracia de los inmortales y, si se me permite decirlo, son los únicos capaces de aguantar en la cima de la cadena alimentaria. Allá donde fui, tan solo conocía a Econs liderando las sociedades mortales o inmortales. Los Econs son los más humanos, inteligentes y educados de todos los vampiros. No me malinterpretéis. No tengo nada en contra de especies más exóticas como los Vulcots, con los que compartimos el don de la inmortalidad. La mayoría de ellos han demostrado ser útiles si se los dirige correctamente hacia un objetivo claro. Pero les falta el rasgo más importante de todos, la capacidad de mezclarse con los mortales sin ser detectados. Por tanto, el club Skal solo aceptará Econs de la más alta estirpe como miembros de su círculo más allegado. En función de las circunstancias, los Vulcots podrían ser admitidos como perros de pelea o sabuesos de caza, siempre que obedezcan nuestras leyes. Por suerte, estos parientes inferiores poseen una tendencia natural a someterse y obedecer a sus maestros, de la ley de Skal de Lord Redgrave fundador. Ok. Vamos a ver. Hello, Harriet. Do you recognize me? Yes, you were from the Pembroke Hospital. The young doctor. So full of secrets. I have so many questions I need to ask you, Harriet. If you would. I love questions. As for the answers, you may not like them. ¿Cómo se encuentra? How do you feel? I can't see. I can't move. Está convirtiendo en una Skal, ¿no? My body's burning. I feel as if I'm dying over and over again. ¿Puede comer o beber? Have you tried to eat or drink something? People here tried to feed me, but I'm just not hungry. I don't have the strength. ¿Le duele? Does the pain ever stop? It is not pain I feel. It's like I can't stop feeling every inch of my body. But at the same time, each muscle and bone is the wrong place. ¿Por qué fingió su muerte? Your room. The blood. What brought you to fake your death in such a gruesome ¿Has fashion? visto los brazos? To see if I would be mourned.
¿Por qué huyó con Son? Why flee with Sean Hampton? It's always a pleasure to see a saint fall to sin. But the coward still won't kill. Primer Birkin no damage. Ole, ahí ese PRP grande. ¿Has visto cómo está complicado? Disfruta del dolor y la tristeza. Do you take pleasure in causing so much pain and sorrow? Nobody gave a damn about me. Not a tear shed. Poor Harriet. Always the discarded. ¿Por qué ha venido hasta aquí? Why did you come here? And why not? This is where El Birkin es normal, pues te cuesta. O sea, tendrás que meterle mucha menos munición. Es que en hardcore tienes que meter un montón de balas. ¿Obedecerá a la vieja Bridget? Will you respect old Bridget's wishes? Will you obey her? Bridget is kind. She only needs to keep me fed and I'll be good. ¿Quiere quedarse aquí? So you desire to stay here? Yes, I'm with my own kind. Birds of a feather, so to speak. Poor Harriet. Always alone. Tengo una pregunta I importante. have a question of the utmost importance to ask. Will you answer? Questions, questions, questions. The good doctor, always searching for answers. Do you remember what you did after leaving the hospital? Did you kill anyone? First, a question from me. You answer first. Very well then. What do you want to know? Are you like me? Are you also dead? Yo no soy un Skal, somos monstruos vivientes. No, no soy como usted. No, I'm not, Harriet. I've no taste for revenge, nor do I enjoy the suffering of others. I like what I am. I truly do. I relish the pain that courses through me. I know you fled the hospital with Sean Hampton. Did you or Sean kill anyone in your flight? Anyone? Try and remember. I will not lie. I wanted blood, and I wanted revenge, and Sean pulled me from it, brought me here instead. But the shadows heard my prayers. The shadows killed that bastard. No me mienta, ¿eh? You sought vengeance by your own hand, and someone else obliged you. Very convenient. Don't lie to me. I don't lie. I saw him near the docks, and rightly I wished him dead. And I am happy he is. It's true. But I didn't kill him. I was too tired. Vale, ¿quién era el hombre que asesinaron? Who was that man? The one murdered in the street? He used to be my landlord. I lived here for many years before falling ill. Oh, he was an awful man. Disgusting and cruel. So cruel. Hábleme de las sombras. Shadows? Tell me what you saw. The shadows, they heard me and answered. Something in the deep darkness. Quick, deadly. It asked me if I wanted revenge. I answered, yes. And these shadows, this presence, do you still hear it? Was it a vampire? Did Sean see it? It spoke only to me, and now it is silent, but it is born of hatred. And it will kill again. And it hates you, Doctor. Oh, it hates you. What makes you say that? It whispered your name, Dr. Reid. It wanted to know who you were and where you went. Questions about me? What did you say? Nothing, Doctor. I said nothing. There was nothing it didn't already know. Oh, I'm tired now. Let me rest. Vale. No more questions, Dr. Reid. Vale, vale, la dejo.
Vuelve al refugio de Southampton. Have you found the answers you were looking for, young Ekon? There is too much left unanswered. So many questions. Get to know us, spend time with us, and I may be willing to answer more questions. ¿Por qué viven aquí? Why do you live here, amongst the filth and vermin? Live. Here we hide. ¿De qué se esconden? What are you hiding from? From the guilt, the shame, from the hunters and the light. And of course, our past. ¿Por qué no abandona la ciudad? Why don't you leave the city? Hide somewhere far from the guard of Priwen, the Ascalon Club. We are the sewer skulls. This is our domain. We have run as far as we can, and now we hide. Vale, ¿quién es usted? Your diction, your words. You do not carry yourself like most Skals I've encountered. True. I'm not like most skulls. ¿Qué le ha ocurrido You entonces? were once someone else. What happened to you? It is as sad as it is long, young Ekon, but it will remain mine. ¿Puedo hacer algo por vosotros? Can I be of service to you? We ask but one thing. Reveal to no one our secrets. Do not betray us. Vale, ¿cuánto tiempo llevan escondiéndose? For how long have you been in hiding here? Skulls have been hiding under London since vampires first entered the city. Where did you hide before the sewers? We claimed ancient tunnels, forgotten caverns, catacombs. We are skulls, groveling beneath the feet of our makers. Hábleme sobre Harriet. What manner of creature is Harriet? She is different from everyone else. I really don't know. I'm not even certain she is a skull. I've no idea as to what blood made her. What is a Skal, in fact, in your honest opinion? The progeny of a vampire, disavowed by her maker. Perhaps a fruitless branch of a noble tree. A word used to enslave us. I cannot say. You mentioned that vampire blood has tremendous potency. You believe it to be stronger than your own? The vampire's sweet blood. That rich, dark wine that we crave. For it made us, and it can sustain us. I thank you for your time, madam. I must go back to Shornhampton now. Your kindness has been ample payment, Ekon. To protect us, I'll close the access to our hideout, but you can use our shortcut to reach Mr. Hampton's shelter. Just follow the arrows. Vale, hay un atajo, me ha dicho. Sí, pero no tengo la misión, tío, del tío que está escondido. Siga las flechas. Vale. Ah, es este, ¿no? Are you all right, sir? What are you doing here? I could ask you the same question. Don't you know this is a quarantine zone? I'm Dr. Jonathan Reid. I'm investigating the epidemic. You had better get to a safe place while you still can. Oh, really? Well, go investigate somewhere else and leave me be. I beg your pardon? I said go. Leave me alone, sir. Convence a Rodney de volver a los muelles. ¿Esto qué? ¿Y cómo lo convenzco? Rodney, you're the man who killed that gang member, are you not? Is that why you are hiding in this godforsaken place? Yes, I did. I did not even know his name. Then why did you kill him? That arsehole always mocked me for the colour of my skin. Usually I let it go. But not that night. Before he died. Vale, no puede permanecer aquí para siempre. No es un asesino sanguinario. Es usted un maldito. No es un asesino sanguinario. Unfortunately, I have met several murderers during my lifetime. You don't look like them.
I can tell you're no cold-blooded killer. You're right, sir. At first it was just a simple argument between us. But the man had a bad fall. Believe me, Rodney, you won't survive here long. No matter what you did, you must go back to where you used to live. I'll go back to the docks then. But if I die, remember that the blood of Rodney Grader will be on your hands. Vale, de momento entonces no puedo hablar con él, ¿no? I'll go back to the docks then. Vale. Tiene pistas y cosas, pero tendremos que esperar a que se vaya para allá. Vale, aquí hay gente recuperándose. Esto es de... ¿dónde estamos? Este es el de los muelles, ¿no? Vale, podría descansar aquí para ver qué pasa, ¿no? Y cómo va la cosa aquí. Pues está todo recuperándose, ¿no? Antes de marchar, ¿no? Lo que pasa es que no hay un mapa de las alcantarillas, tío. I cannot enter. Ah. Ok. Hola, señor. Me ha dicho que nos fijemos en las flechas para el... Vale, tío, tranquilo. Para ver el atajo. Ahí está la flecha, ¿la ves? Oh, Bridget, allowed me to wander above some years back. It was unpleasant. Ahí arriba ya ha subido antes, ¿no? It's locked. Vale, esta es la que ha cerrado. Es por aquí por donde hemos entrado. Entonces tenemos que... nos obliga el juego a ir por el otro lado. Porque me ha dicho Bridget que por ahí están las flechas. Por aquí, ¿veis? Vale, pero por aquí voy al... no. ¿Cómo iba al refugio este? Al escondite. We're at your mercy. Will you end us? No, hombre, no. ¿Cómo iba a hacer yo eso? Debe ser por aquí. Para bajar por aquí. Sí. Debe ser por aquí. Entra bajo tu propio riesgo. Ponía ahí en inglés. Vale. ¿Cómo llego yo al otro lado, tío? A ver. Por aquí, ¿no? Pues voy a descansar, sí, ¿por qué no? Luego al terminar la misión me va a dar más experiencia, pero da igual. Vamos a ver si podemos mejorar. Ah, tenemos el arma nueva. Esta es la maza nueva, ¿no? 121 de daño. Ya, sí, ya. Como viene. Energía 30. Vale, esta gasta un poco menos. Velocidad de ataque 5. Velocidad de ataque 5 la misma. Aturdimiento 15. Vale. Pues tiene buena pinta. Hombre, a ver. De primeras meta ya 121. A ver. Es que está a nivel 2 también.
A ver, vamos a verlo. Tengo esto. Vale, me ha dado. Regenera 500 puntos de salud al instante. 150 puntos de salud en 15 segundos. Está bien esto, ¿eh? Vamos a ver un par de ellas. Vale. Claro, a nivel 3 pega más que la que tenemos. Y sin contar los bufos. O sea que sí, ¿no? Ponte. Consumo un poquito más de energía, pero eso me da igual. Mira, mira el daño. Vente. Estamos en 211, ¿no? Y esta, a ver, 211, 160. Claro. Ah, esta. Vale, así es eficaz. Bueno, la escopeta de Milton está muy OP, ahora mismo, El reloj de Jonathan. Reciclado. Sí, ¿no? Vale. Bien. Vale. Vamos a subir un poquito de nivel. Creo que voy a coger el desgarrón. Así aturde también y todo. Son 5000 puntos. Bueno, el desgarrón este. Vale. Es que esto, regeneración acelerada. Aumenta la regeneración de vida al usar mordedura en combate. Aumenta el daño infligido al usar mordedura en combate, vale.
Ay, qué pena que no llego a 1200, tío. Si puedo ponerme uno más de 300. Oh, podemos poner alguno de estos. Más maletín médico. Hay armas balas, venga. Desbloqueado. Nivel 21. Os subo 3 niveles. Vamos a ver qué ha pasado, cómo ha quedado todo. La noche siguiente. Se han curado todos esos. Dios, cómo ha subido eso, Toma, saneado. Ahora para liquidarlos a todos. Esta todavía tienen secretitos, Uy. Vale. Vale, ha desaparecido el otro, Vale. Ha desaparecido este, Claro, hemos matado a este y este ha desaparecido, gente. Mierda. Este ha cogido anemia. De todas maneras no tenemos nivel 4 todavía, o sea que... ¿Y este qué le pasa ahora? Agotamiento. Uf, ¿cómo está esto? Sí, es que no queda nadie aquí. Madre mía. Y este pues se ha subido un poquito hacia arriba. Vale, se ha recuperado la peña. Menos este, que todavía no puedo hablar con él porque no tengo cautivar 3. Bien. Estable. Vale. Voy a ponerme la misión que me queda aquí. Que no sé dónde está. Está aquí, al lado de la misión. A ver. A ver cómo pasaba al otro lado por aquí. Sigue la flecha. Bien. It's locked. Cerrado. Ah, vale. ¿Hemos llegado al escondite? Sí. Madre mía, ¿esto qué es?
Welcome back, Dr. Reid. Would you like to take communion with me now? Sean, are you eating raw flesh? It is the sacred flesh of the mortal lamb. Our Lord's bountiful transmutation for the sustenance of his believers. Thank you, Lord. I am your most humble servant. So, true to your word, you waited for my return. I told you, Dr. Reid, I was a man to be trusted. Did you have words with the poor Harriet? ¿Cautivar? No lo puedo cautivar. Protege a mortales y Skals. Hay que tener valor. Sabe ocultar muy bien sus jugadas. Bueno, protege a mortales y Skals. You make no distinction between the living and the Skals, do you? We are God's children, Dr. Reid. One and all. And he's determined to save us. Vale. ¿No se da cuenta de los riesgos? What will be the result if you continue to assist both Skals and the living? For the last decade, that's what's been happening. And they found a better life. What's to change? ¿Qué de la epidemia? You're forgetting the epidemic. Things can go south very quickly. I've seen it. Oh, these are terrible times. Only those pure of heart shall prevail. Usted es un Skal. You've turned Skal now. Don't you see the danger to anyone giving you their trust? We are all sinners, awaiting salvation. This is a simple truth, ordained by the Lord Almighty. I am a seeker of his glorious light. Vale, ¿es dueño de este lugar? Does this place belong to you? How can you be so certain you can keep it open? This warehouse was once property of the Dawson family, but has been bequeathed me through donation. Segundo. Vale. ¿Ha conocido a los Dawson? The Dawsons? The wealthiest family in London? Have they a clue as to what goes on here? Not at all. The donation was made before the war. The building was run down. I never met Aloysius Dawson myself. ¿Nadie se ha dado cuenta? So you have the run of the place and no one's taken notice? As long as we keep to ourselves, we interest no one. This is a haven, and I pray it remains so for eons to come. Harriet necesita atención especial. Harriet, Miss Jones has been behaving in a most violent manner. She's going to need special attention. That's precisely the reason I brought her here. To meet old Bridget. She's the guide Harriet requires. ¿Quién es la vieja Bridget? Who is this old Bridget? I don't know, Doctor. She rarely speaks of her past, but I know she has a long one. She's likely the oldest soul in the city. Harriet está llena de odio. Harriet is possessed by her hatred. You cannot let her roam free. She's dangerous. She has joined her own kind, Doctor. Old Bridget is a saint to the younger Skals, guiding them to salvation and peaceful existence. I believe I've learned all I need to know. I'm certain you've killed no one, but one day I believe you'll cross the line. Logic is a false prophet. Faith is the only path to salvation. What do you mean? We have been blessed with God's eternity. We are the instruments of his divine will. We shall feed the hungry forever and ever. Amen. Me gustaría confiar en usted. I will strive to emulate your merciful nature, Sean, but it's a difficult pledge to make. Give yourself over to God, Doctor. Expel your urges and kneel before the Lord in praise.
These urges. You know the hunger will never be satisfied. I've come to embrace the everlasting craving. I have sworn to feed only upon the flesh of the dead. It is now my sacrament. Take, eat. This is my body. Madre mía, te has quedado. ¿Cómo te has quedado, hijo? Vale, aquí tenemos que tomar una decisión. Perdonar, envidio la paz que ha encontrado. Sentenciar, no me fío de usted. Convertir, sacrificarás 500 de experiencia durante el proceso. Se curará con mi sangre. ¿Qué hago? La última vez no sé lo que hice. Es que si lo convierto... sacrificarás 500 de experiencia durante el proceso. No tengo experiencia. No puedo. Sentenciar. Lo que pasa es que si lo sentencio se puede ir todo a pique. Vamos a perdonarlo. Ya me lo cargaré luego. I believe you, Sean. In fact, I envy the peace you found and will remember it. There is love and compassion in your heart. You only need to give it wings. Thank you for your kind words, Sean. Continue your noble efforts. You are a good man in bad times. Keep to the light, my friend. Like all my flock, you have a home here. Anytime. Es que hay que llevar cuidado cuando haces algo con el pilar del barrio, ¿entendéis? Del distrito. Nivel de cautivar ha subido. Vale. Es que si no lo hacemos... O sea, si lo matas o haces algo raro con él, puede cambiar todo en el distrito, ¿sabes? Vale. De momento se ha quedado normal. Lo que pasa es que ahora ya no lo puedo cautivar. ¿No? De momento no. De momento no. Por aquí no, por el otro lado. Epa, ¿qué ha pasado? Another corpse thrown in the streets. Someone's playing a very sick game. Inmediaciones del refugio. Vale, ríos carmesí. Examina el cadáver. ¿Qué lleva en las manos? I know this brooch. This is my mother's. A birthday gift from father. Ajá. Broche antiguo. 29 Pretty Orchard Street. That's near Poplar's district. Esto es cuando tenemos que ir a investigar a nuestra casa, creo. I must go there. Localiza el apartamento del hombre en el barrio. Registra el apartamento. ¿Qué nivel tengo de cautivar, gente? Good evening, Mr. Throgmorton. Tres, ¿no? Reid, can I be of any assistance? Have you noticed anything suspicious lately? Hey. ¿Vio lo que ocurrió? Did you see what happened to him? Actually, yes. He was thrown from the roof like a vulgar log. ¿Tiene miedo? Why is it that you sound so afraid? You didn't see it. He was dead before he hit the ground. The strength required to do such a thing, well, it beggars belief. ¿Quién puedo hacer algo así? Who could have done that? Who? Well, a vampire, of course. Look, bite marks on the neck and lacerations here. There is definitely a vampire close by.
Goodbye. And good hunting, Mr. Throckmorton. You again? What do you want? A ver. Ah, vale, esta es la que le robaron. A ver. He encontrado a los hombres que le robaron. I've identified the men who stole from you. You were right. They were members of some self-proclaimed militia. I knew it! Did you find the money too? Sí, aquí tiene. Yes, here it is. They thought they could finance their activities with it. I never thought a man like you would be kind enough to... I misjudged you. Badly. I'm... Well... Thank you, sir. Will you give the money back to your comrades, then? Fuck those bastards who fired me. I'll give the money to Miss Gillingham. Her son Jack was a friend of mine. He was killed recently. Vale. Sobre la muerte de Jack Gillingham. I know you were friends with Miss Gillingham's son, Jack. Tell me about his death. Jack's murder has been a shock to the neighborhood. A sign that the situation is now out of control. Why is that? There has always been tension between the Wet Boot Boys and members of the trade union. But a murder? That's a first. ¿Quién lo mató? Who killed him? No one will ever know. One thing is certain. While Jack was alive, I had one less reason to drink. ¿Por qué le da tanta pena? Why does that upset you so much? I wish I had found the time and words to tell him how important he was to me before it was too late. Another failure for Giselle Paxton. ¿Ha visto lo que pasó? Did you see what just happened? No, I didn't. And I don't care. Really? Why is that? Because this sexist pig is one of the 4 men who blacklisted me. Good riddance, if you ask me. Well, I'll leave you for now. A ver, la hermana, la otra, Glad Lottie. to see you again, Mr. Reid. Vale. Falta una pista por aquí. Por aquí 2. Did you see what happened? No. I was coming back to the shelter from work when I heard an awful scream, and there was this man, dead, just in front of the building. You saw nothing at all? No, I told you, just that awful woman's scream. A woman scream? Are you sure? Of course. It was terrifying. I thought it was my sister, so I ran. But it was a man I've never seen round here before. Vale, tío, tenemos que conseguir más información de estas, ¿eh? A ver, esta la puedo cautivar y la otra también. Goodbye, man. A las 2. Vale. Pero es que me falta información. No hay pistas aquí, tío. Vamos a ver si encontramos algún documento. Chelines. A variar. Esto estaba cerrado, ¿verdad? It's locked. Sí. Voy a echar un vistazo, tío. Si es que si no, no sé cómo conseguir más información de estas. El Gillingham ese está por aquí. La familia. Ah, son estos. A ver, Enid, Gillingham.
Vale, esta era la madre, que le mataron al hijo. Exactamente. Y este era el comerciante que hay fuera, ¿no? Vale, entonces tendremos que hablar con ellos dos seguramente para conseguir más información. ¿Y este dónde cojones habrá ido? Ni idea. Vale. Voy a echar un vistazo rápido por aquí dentro, a ver si veo alguna notita. No creo porque ya lo vimos, pero repasamos y nos vamos. A ver si me encuentro algo por aquí. De momento, nada. Esto que está cerrado. Esto está cerrado. Ahí hay algo. Es una papelera, ¿no? Hombre, mira, pues una carta. Señorita Paxton, últimamente he oído que el refugio de Hampton durante meses y dinero ayuda de la forma que sea necesaria sin una respuesta positiva por su parte. Es posible que mis chicos siempre consiguen lo que aceptar un no por respuesta. Siga negándose a responderme. Wetwood Boys irán usted y a por su hermana. Vale, es una carta de amenaza. Pues mira lo que me he encontrado en la basura. Para que veas. Vale, con eso ya tenemos una pistita. Vale. Lottie. A ver. Hábleme de la amenaza de la banda. Lottie, tell me about the Wet Boot Boys. I know they've threatened you. Edwina Cox wanted me to provide her with information about Mr. Hampton's resources. I refused. Is that not dangerous? Fuck them and their lies. They claim they protect the interests of the neighborhood, but they are just greedy parasites like all the rest. Admiro su coraje, seguro que está a salvo. Creo que está siendo un poco imprudente. Bueno, admiro su coraje. I respect your courage, Miss Paxton, and I hope life will never wear you down. Dr. Reid, you know how to make a girl blush. I am glad you came to the docks, whatever your real reasons are. Vale, pero solo hemos sacado eso, ¿eh? Goodbye, Miss Paxton. You again. Vale. Tenemos que hablar con la abuelita. Y a lo mejor ahora podemos hablar también con Edwina, ¿no? También sería una opción. Vale. Me marca por aquí, ¿no? Que es para ir seguramente al West End, ¿no? Bueno, me marca el barrio este de aquí. Bueno, por aquí llegamos igualmente, ¿no? A ver. Ah, están todas las misiones hechas, gente. Menos esta, que todavía no la puedo hacer. La voy a dejar marcada por tenerla marcada. Ah, sí, la puedo hacer ahora. Pero tengo que irme a Whitechapel. Sí, ya tengo nivel de cautivar 3. Este, ¿qué hace? Merodeando por aquí. Hola. Vamos por la derecha. Hola, amigo. Ah, espérate, que no me he equipado la habilidad.
Esta es la de abalanzarse, ¿no? Dios, qué zarpazo, ¿eh? Toma. Toma. Ay, que no me queda... Vale, para curarme. Bien, estupendo. Me matan, gente. No tengo para curarme. Voy a curarme. Ahí está. Hijo de puta, ¿eh? Menos mal que hemos subido de nivel. Tías, que han subido todo de nivel, ¿eh? Ah, pero necesita sangre esta habilidad, ¿no? Ah, mira cómo metes. Sí, necesita sangre. Vale. ¿Cuánto usa? Estoy aquí al lado de la misión. Voy para allá. 29 Pretty Orchard Street. This is it. What's in there for me? There's been a fight here. This window was shattered with violent force. Someone's been pulled through it and dragged through the street. Who could have done that?
It's locked, all right. I cannot enter. ¿Dónde estoy, tío? Estoy cerquita del hospital. Joder, tío. No me deja. Vale, bueno, a tomar por culo. So much blood. Whoever was killed got Se dried quedó out. seco. Cuidado, cuidado. Cuidadito. Vamos a por el capellán este. Vamos por culo el capellán. Mierda, he fallado. Vale, hostia. Su muerte. The marks on this woman's neck were made by the fangs of a vampire. La flor. This is the very flower my mother tossed on Mary's coffin. Exacto. Someone is targeting my family. Flor de Mary. Registra los bolsillos. Only a golden watch in her pockets. Me lo llevo. El estado del cuerpo. Her shoes and clothes are quite worn out. I see you. Dios, me han espiado. Cuidado, Right then. It's a sick game. But given no choice in the matter, I might as well win it. Vale, voy a por unas ratitas. Me hace falta sangre. This is despicable. Ya, no sé. ¿Dónde estoy exactamente, tío? Vale, esta parte. Bueno, vamos a seguir la misión. Sí, pues estamos cerca de donde quiero ir luego, o sea que... ¡No! Coño, quería coger esto y... Ya ha flipado. Ha flipado, Cabrón, madre que te parió. Lootea primero, hombre.
escucharon pasos, ¿eh? Jonathan. Ay, mírala, por ahí va. Dios. ¿Cómo corre? I won't let you escape. Me da a mí que sí, ¿eh? Más rápida que tú. You're very fast, but I'll catch you. Ahí para allá, ¿no? Todos estos caminos ya los hemos usado. They've all been butchered. Ah, hostia, ya me estoy acordando. Ya me estoy acordando. Vale, esto lleva al cementerio. Oculus. ¿Ese estaba por aquí? ¿Por esta parte? No sé si volver un momento, porque está cerca al hospital, y ver todo esto. Voy a volver. Pero la misión no se va. Es que sé lo que va a pasar. Y como sé lo que va a pasar. Vale, por la derecha, por esta calle. ¿Qué pasa? ¿Que no me han visto? Hostia, había 4 y no me ha visto ninguno, tío. No jodas. Estamos ya aquí en el hospital, ¿no? Sí. Vale, a ver. Justo aquí. En la parte de abajo. ¿Cómo que la parte de abajo? En la parte de abajo. Pues si no puedo ir más para abajo. ¿Estarán las cloacas? Gente. ¿O en la morgue? A ver, espérate, por aquí sí va la morgue. Sí, pero en la morgue no creo que sea, ¿no? Tiene que ser las cloacas de aquí abajo. Digo yo. Aquí cómo estaba la cosa. Vale. Tengo que hablar con este señor. Voy a darle el tratamiento a este y a este, ya que estoy. Agotamiento para Harvey y anemia para Rakesh. Por aquí no es. Good evening. Good evening. Is there anything really? Te voy a pasar rápido, gente. Goodbye. Vale, ¿quién tenía anemia? Hemos dicho Rakesh, ¿no? El ladrón de los muertos. Pues estaba por aquí fuera, no me acuerdo cómo llegar a él. Desde aquí no me acuerdo. Por fuera sí, pero es que desde aquí no me acuerdo. Nunca me acuerdo. Qué lástima que esta sea nivel 4. Si no me la llevaba ya, tomad por culo, ¿eh? A ver. No, de momento no me puedo llevar a nadie aquí. ¿Quién es ahí? Ah, es Lady. Lady. Esto no ha hecho respawn ni nada. Clay, ¿dónde estás, Clay? Está meando, ¿no? No, tengo que hablar con Edwina.
Déjame pasar, hostia. Good evening. Do you need medical Don't end that. Please, of course. Vale. Otro que le hemos dado tratamiento. Y ahora bien, podemos ir. Por no hacer la principal ahora. Podemos ir un momento. Aquí. Vale, porque aquí tenemos un montón de gente que podemos llevarnos ya. Y estos, a lo mejor, mira, tenemos las pistas ya de estos. Ah, las tenemos todas. Digo, a lo mejor tenemos que hablar con ellos. Este también me lo puedo llevar, la señora esta. Este también. Este también. A los tres me los puedo llevar, gente. Vamos a hacer aquí un estropicio. Vámonos a los muelles. A ver cómo llego yo a los muelles. A ver, hostia, como he dicho hacer esto, espérate. Doctor Swansea. Ah, Lady Asbury. Ah, vale, te lo está marcando aquí. Vale. Es que como marca flechitas. Vale. Vale, desde aquí arriba puedo llegar antes. Mi plantita que no la puedo regar. It needs water. I need water. Como si no hubiese agua, ¿sabes? Es que me pone de los nervios eso. Ay, Dios mío. Se requerirá un agua especial. Porque vamos. ¿Este qué quiere? ¿Qué quieres, amigo? Jonathan, at last. I've been worried sick. Have you solved the case of our poor Sean Hampton? Don't worry, Edgar. The reputation of Pembroke Hospital is secure. Sean Hampton was not the guilty party. Is that true? Oh, good news. Good news indeed. Vale, ¿qué es el Club Ascalon? What do you Que no know lo había of the preguntado. Ascalon Club? Not as much as I would like. A lo mejor no es una visión, simplemente es un evento para actualizar un poquito más la historia. He conocido a uno. I crossed paths with one. A terrifying creature going by the name of Fergal. He was sent by the Ascalon Club to exterminate the Skals of the East End. By the stole, Jonathan. If vampires are eliminating their own progeny, then dark times are upon us. Darker than I've ever witnessed. Lady Ashbury sabrá algo. Lady Ashbury would know. Jonathan, our beloved lady is not one for social dalliances, nor the assemblies of dark orders. She's a woman of superior taste and selective acquaintance. Vale, he encontrado a Harriet. I found Harriet Jones. She's much the same old, embittered woman she was, only she's been made a Skal. Her transformation did not go well. Incredible. Well, why not bring her here? We could learn so much by studying her condition. It would be fascinating. Apenas puede moverse. I doubt that. She can barely move. Perhaps we could learn more about the degeneration of Skals. Perhaps. But she could also belong to a new species. We know so little of the laws that dictate vampire reproduction. ¿La hermandad no dispone de ningún estudio? Were there any studies made by your order on the subject? Not that I'm aware of. I will transmit your discovery to the Brotherhood's primate. He will be delighted. Vale, ¿conoce a una tal vieja Bridget? Does the name Old Bridget ring any bells? I've never heard of her. Why? A patient of ours? I must confess, I don't know them all. No, it's just someone I recently met. A fascinating woman. I had thought that perhaps... By the stole, Jonathan, you've met another vampire. I would appreciate an introduction, if that's the case. A pleasure as always, Edgar. Vale, pues ya estaría.
Es como un evento. Hablar con él. Yes, Jonathan? Don't worry. Is that true? Y ya está. A pleasure as... Vale. Es para actualizar información. ¿Dónde está la escalera aquí? Y ahora podríamos hablar con Lady Ashbury, que está ahí fuera también. It is good to see you again, Jonathan. How are you? I'm better than one might expect, Lady Ashbury. Dr. Swansea has asked me to investigate the recent disturbances in the hospital caused by Skals. Really? What do you mean? Me he topado con un Skal de lo más peculiar. Me siento como una amenaza en las... Bueno, me he topado con un Skal de lo más the peculiar. most intriguing Skal. An elderly woman answering to the name of Old Bridget, and a man who helps them remain hidden in London. Old Bridget? Peculiar name. I've never heard of her. Pueden ser pacíficos. According to Old Bridget, Skals can lead a peaceful existence like us. They are even able to nourish themselves by feeding on corpses and the flesh of the dead. How vile. Please, Jonathan, let's change the subject. Se esconden de todo. Skals of London have gone into hiding. Both mortals and immortals plot their extermination. Yes. Skals are the orphans of the Vampire Society. They are the shame of their genitors. A disgrace to the vampire that created them. Me siento como una amenaza en las sombras. There is something ominous closing around me, Lady Ashbury. Something spies upon me from the shadows. Something cruel and wicked. Whatever do you mean, Jonathan? ¿Quién es el auténtico asesino? If Sean Hampton and Harriet were not the guilty parties, then who? I saw the bodies and the blood. Your rebirth has not gone unnoticed, Jonathan. Be extremely careful. If you get in the way of an immortal's plans. Vale, ¿sospecha de alguien? Do you suspect someone? I don't know, Jonathan. I steer clear of vampire politics, especially whilst hunters roam the city's streets. Goodbye for now, my lady. Vale, pues ya estaría. Vale, pues ya tenemos esto. Visto para sentencia. Y aquí tenemos esto. Lo voy a marcar. Está por aquí cerca. Aquí. ¿Dónde está? Es justo aquí. Me marca aquí. Vamos a ver. Que me marca por aquí, tío. Por aquí ni nadie. A ver, no me voy a poner a buscarlo, tío. Es un evento, no sabes lo que es. Es que me marca aquí, justo aquí, la puerta. Si me marca en la puerta es que debe ser que está ahí dentro de las cloacas, pero vete tú sabes dónde. A lo mejor tengo que recorrer todas las cloacas otra vez. Es que marca aquí. Marca justamente ahí, tío. ¿Veis? A ver si es arriba. También podría ser.
podría ser aquí. También podría ser aquí. Vale, pero aquí no hay nadie. Bueno, toma por culo el evento ese. ¿Esto qué pasa? ¿Por qué? Ah, digo, no me pegan, tío. ¡Epa! Tranquilo. Qué buen día que te meto, Bueno, me va a matar el tonto este. ¡Hala! Muerto. Muerto. Mierda. Estaba tiempo sin morir. Es que me he quedado sin curación. Lo que pasa es que ahora que al pegar, como aturdo también, pero estoy matándolos antes de aturdirlos. Entonces no me dan sangre, porque no puedo morderles. Me he explicado, ¿no? Necesito sangre. ¿Dónde me ha dejado? Ah, justo aquí, vale. Bueno, a ver, me voy por las cloacas. A ver si se llega bien. Déjame tranquilo. ¿Cómo se llevan los muelles por aquí? Au. Voy bien, ¿no? Sí. Quieto, pesado. Pues sí que hay peña aquí. Vale, el bar estaba aquí, ¿no? Es esto de aquí. Vale. Tengo que darme la vuelta. Que es que me matan, tú. Ahí no puedo abrir ahora. Vale, ya estamos en un muelle, vale. Goodbye. Vale, y Edwina tampoco. No voy a poder preguntarle nada nuevo. Good evening. Con el caso este que tenemos de las hermanas. Pero este tiene una pista más. Goodbye, Miss Cox. Oh. Vale, a ver. Vale, este ya me lo puedo llevar tranquilamente. El Watts este... Le falta una puta pista y estas también. A ver. Welcome back, Doctor. Goodbye, Mr. Watts. No saco la pista de este tío. Vamos a investigar por aquí. A ver si encontramos alguna nota. Joder, no hay ninguna puta nota, tío. Puede haber una nota. Aquí es donde estuvimos al principio hablando con Swansea. Me saco el crucifijo. You know, it would be nice to see each other outside the pub sometime. This situation won't last forever. After, we'll have plenty of time to plan the future. Good thing we haven't been seen before. Hay que ver así porque a veces que se ven las pistas, esas especiales. De momento no tiene nada. You still working at the...
Do you require... I'm fine. Goodbye. Good evening, Mr. Delaney. What? Ah, you're a doctor. Vale, este ya estaba todo. Este tiene poca vida, pero bueno. Ven aquí, guapo. Que vas a dormir ya bien. Para toda la eternidad. Ay, no, que con esto lo quito. No, no, no. Que lo quitas sin querer. Good evening, Mr. Delaney. What? Descansa en paz, amigo. No one will ever know what I did. I'm gonna die with blood on my hands. No one will remember me. Una llave pequeña. Sí, pero no he visto yo nada por aquí. I can't believe I'm doing this. O sea, ningún cofre ni nada de eso. ¿No? No hemos visto ningún cofre por aquí, ¿no? It's locked, all right. A ver si puedo entrar aquí. Sí, pero no hay nada. Es que su piso... Claro, él no duerme aquí, ¿no? Vete tú a saber dónde tiene este... Bueno, aquí no he encontrado yo nada que se pueda abrir con llave. Vale, a ver. Estos otros me los puedo llevar ya si quiero, pero es que... no sé qué hacer. Es que falta un poquito más de su historia, pero no sabría cómo conseguir más sobre su historia. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es que le faltan dos pistas, tío. Está todo relacionado con Tom Watts. Pero claro, es que no sé cómo sacar las máximas pistas de estos. Es que no he encontrado nada. Vale, aquí hay algo, una puerta que no sé cómo abrirla. Ahí. Aquí, gente. Está aquí debajo. Pero es una puerta de entrada, ¿no? No es nada del otro mundo, ¿no? Por aquí no puedo ir. In the meantime, the boys are waiting for us. No. Mira, a lo mejor si podéis por ahí y tal. Pero no puedo. No me deja hacerme TP. Ahí.
the wet boots keeping things straight. These parts will be running. Ya, tiene que llegar hasta la otra zona, ¿no? ¿Este quién era? Ah, mi amigo Archer. Archer, véngase usted conmigo. Good evening, Mr. Woodbeard. Good evening to you, my young doctor. Vamos a dejar las calles más limpias. Vaya caminata que me vas a hacer dar, amigo. Lo tengo que sentenciar justo en el mismo sitio. Aquí. So my Andrew was right. Monsters exist. The guard will nail you down, vampire. My son. Ya, va a un destral. A ver. Ahora, 2 menos. 2 menos. A ver cómo llego yo a la otra parte. Vale, hacia mi derecha. Podríamos cruzar a esta zona, ¿no? Que es la que quiero. ¿Esto qué es? ¿Marcador? No, esto quítalo. Vale, pero por aquí se llega a donde está toda la peña, ¿no? ¿O no? Cuidado con el Skal. Vale, es aquí donde quiero ir. Y cuánta cosa que hay aquí. Vale, a ver cómo bajo desde aquí. ¿No puedo bajar? Por aquí. Vale, con estos son los con los que tenemos que hablar. Good evening, young man. There's no need to call me that, Dr. Reid. Vale, aquí no puedo y aquí tampoco, tío. Goodbye. A ver, vamos a hablar con la viejita. Good evening, Miss Jill. Of course. A ver si sabe algo más de lo del hijo y tal. So, Dr. Tippett.
Sí. ¿No? ¿Por qué regaló el reloj de su hijo? Miss Gillingham, why did you give Martin Nightingale the watch I returned to you? I'm not sure. I don't know. I suppose I thought he needed a watch more than I did. I have no reason to really keep track of time anymore. ¿No lleva el control del tiempo? Why don't you need to keep track of time? I've spent my entire life marching to the tick of clocks and the ringing of bells. At my age, it's nice to finally be rid of those burdens. On my time. Era el reloj de su hijo. But it was your son's watch, Miss Gillingham. It was, wasn't it? I'm relieved you found it. Besides, it's more useful to him anyway. Vale, pues sigue faltando una pista, gente. Goodbye, Miss. Es que está todo relacionado y me falta algo, tío. It's locked. It's locked, all right. Está todo relacionado con lo de Lottie y su hermana, ¿no? Pero es que no sé yo... Esto no tiene piso de arriba, ¿no? Que sepamos. Good evening. I am not Your bullets. Hostia, espérate. Que este es otro. Este, me lo he pasado así sin querer. Este es el que hemos rescatado, coño. Lo pasa todo rápido sin querer. Sobre esta parte de la ciudad. What can you tell me about this district? The East End Docks only knows one rule. Dog eat dog, and blood calls for blood. The gang will have their revenge on me one way or another. Vale, sobre la gente de aquí. What can you tell me about the locals? Most people would say that Sean Hampton and Tom Watts are good men who try to sort things out. But for me, the real boss around there was my best friend, Jack Gillingham. Jack. Hostia, mira, Jack. Everyone round there knew Jack. Está relacionado con lo de Jack. He was a rock, a mountain even. He feared nothing. Vale, hábleme de su amigo. Your friend Jack has something to do with you fleeing to the contaminated area where I found you. I want to know more. Jack is dead. That's all you need to know. Dead because of me. So much violence. So much sorrow. All of that because I refused to be insulted again. No podía haberlo sabido. Solo desató una guerra que estaba a punto de estallar. Asume la responsabilidad y deje de esconderse. Solo desató una guerra que estaba a punto de estallar. The docks are being consumed by violence. Any war you may have started was already brewing underneath the surface, just waiting for a spark to ignite it. Perhaps you're right. The district was doomed before I was born. But I cannot stop myself thinking that Jack died for me. Why do you say that? After I killed that gang member, the wet boot boy suspected Jack. And being loyal and all, he did not refute the accusation. La muerte de Jack le afectó mucho. The death of your friend has affected you deeply, hasn't it? Jack Gillingham was the real deal. He believed we could change the world if we were united and focused enough. And he brought out the best in each of us. Murió por salvarlo. You're right. He died to save you. That alone gives me an idea of the kind of man he was. He was the bravest. And no one dares to say openly that he got killed by those bastards. Vale, fue imprudente enfrentarse en solitario. Your friend's plan was audacious, if not reckless. No one stands up by themselves to a gang like the Wet Boot Boys. How dare you say that? You never met him. ¿Qué va a hacer ahora? You are not going to spend the rest of your life hiding, Rodney. What are you planning to do? Honestly, I have no idea. How am I supposed to live while so many have suffered because of me? Only you can answer that question. But one thing is certain. Since you owe Jack your life, I think it's fair to live it in a way that would make him proud. That's the kind of thing Jack could have said, Dr. Reid. Thank you for that.
I believe you're a good guy too. Vale, pues ya está todo de este tío, ¿no? Do you need help, Mr. Grader? I'm fine, Doctor. Está fine, gente. Vale, pues este lo tenemos para llevárnoslo al saco. Lo que pasa es que no tiene relaciones con la familia, entonces está apartado de estos y de estos. Es que estas tienen que ver con lo de Gillingham. Y estos también. Vale, pero ¿no se me han abierto pistas nuevas? Good evening, yeah. There's no need. No. No. Show me what. A ver si este tiene algo que ha robado por ahí. Hijo puto todo lo que tiene, ¿eh? Pequeño ladronzuelo. Oswald Thatcher. Oswald Thatcher. Vale, voy a ir dejando porque no quiero que supere las 2 horas, gente. Vale. Good evening, Miss Gillingham. Me parece extraño que sabiendo más de Jack, a esta le tenemos que poder preguntar algo más. No me deja, tío. Es raro esto, ¿no? Goodbye. Es un poco raro. Es como que me falta algo más, tío, de lo de Jack y todo eso. No sé, a lo mejor al volver a hablar con la Lottie y la otra me dicen algo de este. No lo sé. Vale, lo voy a dejar por aquí. ¿Dónde está el pavo? Ahí, ¿no? Vale. Lo vamos a dejar por aquí. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es sentenciar a ese hombre. Pobrecito, sí. Pero bueno, es lo que toca. Ya sabéis que somos un vampiro sanguinario. Tenemos que sentenciar a todo Kiki. Ya no me puedo dar más pistas. O sea que ese lo vamos a sentenciar tranquilamente. Lo único que todo lo que me ha dicho a lo mejor puede derivar alguna pista. Pero es que me lo hubiese puesto. Si hubiese derivado alguna pista te sale. Sale Lottie no sé qué. Y sale pista. Así que es muy raro. Me falta algo ahí del que está todo relacionado con el Jack Gillingham ese. Pero bueno, lo dejamos por aquí. Mañana más y mejor, gente. Espero que hayáis pasado un buen ratito aquí junto a mí, junto a Jonathan Reid. Y nos vemos mañana. Un besazo. Chao, chao. Saludos.